para hablar con Dios. Recibamos pues con un caluroso y fraternal aplauso a nuestro hermano Fernando Gutiérrez, que él está en este momento aquí para contarles su experiencia. Adelante, hermano Fernando, bienvenido. Buenas tardes, hermanos. Quisiera primero agradecer a Alfa y Omega porque de una u otra forma me ha acogido todos estos meses como si fuera esta parte de mi casa, y eso ha sido importante para toda la investigación que hemos estado haciendo con todo el grupo del equipo, ¿no? Es interesante porque este proyecto no empezó dentro de un tema ufológico o ovni. Empezó porque nos permitimos conocer a un amigo que andaba todos los días sentados en una banca del parque, que algunos lo conocerán. Su nombre es Mario Poi, y él nos comentó sobre una ruina que él había descubierto en la selva. Y el tema de estudiar lo de las ruinas es importante porque antes del siglo XIX las ruinas no estaban dentro del imaginario del ser humano. O sea, las ruinas existían, pero por una cuestión de ser consideradas lugares paganos, estaban completamente olvidados. Es a partir del siglo XIX, con la llegada de este movimiento que se llama el romanticismo, que empieza a buscar de una u otra manera el origen del ser humano, empieza a buscar la libertad del ser humano, y empiezan a producirse una serie de viajeros que empiezan a viajar tanto a Latinoamérica como hacia África a buscar ruinas o los vestigios de estas viejas civilizaciones. Porque la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, posiblemente es una de las preguntas más antiguas que se ha hecho el ser humano para poder entender o construir su propia identidad. Pasamos a la segunda. El romanticismo, de una u otra manera, generó una serie de expediciones, y es importante porque el romanticismo, por ejemplo, Max Uhle, que es uno de los viajeros del romanticismo, llega a las costas norte de Perú y estudia lo que es la huaca del Sol y de la Luna. Y él la define, pero en realidad no existe ningún culto hacia el sol ni hacia la luna. Entonces, es importante entender esto, y en realidad es clave porque nosotros hemos ido construyendo nuestra identidad en base a nuestro pasado, y muchas veces hemos usado nuestro pasado precolombino como orgullo para construir una unidad en una sociedad tan fragmentada como la que tenemos, y al tener un pasado que ha sido estudiado por viajeros europeos, es complicado porque ellos han estudiado desde su perspectiva occidental. Entonces no nos han permitido generar una definición desde nosotros mismos, ¿no? Por más que igual seamos una cultura completamente híbrida, porque somos la mezcla tanto de Occidente como Oriente. Lo siguiente. Cuando Mario Poi accede a darnos los mapas de dónde estaban estas ruinas que él había descubierto, emprendimos un viaje tal cual fuera un viaje del siglo XIX, y era ir y empezar a buscar, únicamente guiados por los mapas de Mario y simplemente confiando en él y guiados por lo que sería la fe. O sea, en realidad yo creo que desde un inicio esto se concibió como un viaje de fe, ¿no? ¿Pasamos? Sí. No. La anterior, por favor. Esta es una foto original de finales del siglo XIX, ¿no? Que están sacando unas momias de la costa centro de Perú. Pasamos a la siguiente. Otra de las cosas que produce Darwin, o sea, Darwin genera la teoría de la evolución que todos conocemos, y la teoría de la evolución lo que hace es rompe un paradigma que había hasta ese entonces. Este paradigma era
que el ojo del ser humano tenía tal nivel de complejidad que había sido diseñado exclusivamente para poder ver a Dios, ¿no? Lo cual es, sabemos que a Dios no se le puede ver y lo podemos certificar cuando leemos la Biblia, que de una u otra manera nosotros podríamos tener visiones o los elegidos pueden tener visiones, pero Dios es mucho más grande, está mucho más allá para poderlo ver con el ojo humano. Pero Darwin lo que dice es que el ojo humano no es un órgano que ha sido dado por una divinidad para poderla observar, sino es producto de la evolución. Y esto es lo que genera uno de los primeros cismas entre la Iglesia Católica y el movimiento del romanticismo. La siguiente, ahí está. Esa es una maqueta de cómo se va, o sea, del estudio del ojo, ¿no? La siguiente es Mario. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y a la siguiente. Sí. Mario tenía una teoría que decía que dentro de la dualidad del pensamiento prehispánico, así como existen unos penes de piedra en Puno, había que existir una vagina en la selva. Y él la había descubierto y es interesante. Vamos a poner unas partes nomás, porque si no se haría muy largo. Vamos adelantando, porque es simplemente para ir teniendo una idea. Sí puede. Este es un video de los años 70 que se produjo dentro del gobierno militar como parte de una ley de cine, ¿no? Y es interesante porque es un video en el cual, de una u otra forma, empiezan ya a relacionar toda la cuestión arqueológica con la obra plástica de Mario Poggi. Y es importante porque pocos conocen la trascendencia de Poggi como artista. Poggi posiblemente ha sido uno de los primeros performances que tuvo este país, ¿no? Que luego con el terrible suceso se olvidó, ¿no? ¿Podemos pasar a la teoría, por favor? Y avanzamos un poco. O sea, él es Mario, puede ser una persona complicada y todo, pero es interesante porque él nos dio unos mapas para ir a una ruina, la cual encontramos, y cuando regresamos Mario murió. Entonces, parte de todo este proyecto es de un homenaje a alguien que estuvo como completamente abandonado, ¿no? Sí, vamos avanzando. Sí, y pasamos al siguiente video, al de la selva. ¿Podemos avanzar hacia partes del río o el... Está bien. Sí. Ese es, por ejemplo, estamos en Puerto Copa, ¿no? En realidad, lo interesante es que todo el viaje fue simplemente... dirigido únicamente por los apuntes que nos dio Mario, y eso generó el viaje un poco hacia la fe, hacia la confianza de una persona, sin saber a dónde estamos llegando y a dónde podríamos llegar. Lo más interesante de esto es que el viaje no terminó en la ruina, sino terminó en poder conocer finalmente después Alfa y Omega y poder haber teniendo un acercamiento hacia toda la cultura ufológica, ¿no? Entonces, parte de emprender un viaje sin saber hacia dónde llegas es que tal vez, como decía Mario, es dejar que la casualidad actúe y podríamos descubrir mucho más cosas de las que nos hubiéramos propuesto inicialmente, ¿no? Podemos ir hacia la parte de la... Ahí la dejamos. Esa es la ruina. Sí, que corra. Esa es la ruina. O sea, puede parecer... simplemente nada, o simplemente un pedazo de bosque, pero lo interesante es que ahí había simplemente un hueco de 80 centímetros, con el cual era difícil el ingreso, pero adentro había una vagina de piedra, habían unas tinajas llenas de agua,
que según Mario tenían que ver con el parto acuático y la fecundidad, ¿no? Esas son las cavernas por las cuales estamos entrando, ¿no? Podemos adelantar como hacia el final del... Ese es como esta especie como de vagina, que es natural, por eso es que Mario cree que igual ha sido un elemento de adoración del... dime. No, sí, que ha sido un elemento de adoración en la cultura prehispánica, ¿no? Es interesante, o sea, esto es interesante. Cuando nosotros hemos regresado de estudiar las ruinas de la selva y de haber encontrado la ruina, lo primero que fuimos es llegar a la casa de Mario, hablamos con él, pero Mario murió a los pocos días. Entonces lo que nos quedó fue hablar con la esposa, para ver si la esposa nos podía dar los cuadernos o los estudios que él había tenido cuando él vivió en la selva. Y la esposa no tenía nada, lo único que tenía, más allá de su dolor claramente, era que ella había tenido un sueño y en el sueño se le había presentado una nave y la nave le había dado un mensaje. Y es así como llegamos, Alfa y Omega. O sea, todo ha ido siendo como si fuera una casualidad que se va uniendo y nos va trasladando, ¿no? en este viaje. Sí. Ella es Nelly. Grabando. ¿Quién hace el craft? Nelly 5. Podemos adelantar como hacia la mitad, nos está haciendo como los dibujos. Ya me preocupé un poco. Nelly, lo interesante de Nelly es que Nelly tiene un sueño, en el sueño le dibujan unas letras, o sea, ella ve que le mandan un mensaje y a partir de ese sueño ella empieza a tener avistamientos. Con unos dibujos en mi No, mente, ahí está hablando de la me nave. habían mandado sus claves. Eran como 5 letras rojas, ¿no? Cada una de ellas eran así sinuadas, una cosa así. Es interesante porque nosotros trajimos el cuaderno para que la hermana Yanina lo viera y cuando lo vio en realidad tradujo un poco lo que decía. Estaba en la parte de abajo de la nave. Sí, en la parte de la panza. Ya. Y la forma que vi en mi sueño era de una ave. Una cosa así. 5 dibujos más o menos en ese estilo. Y eso, o sea, como prendía, apagaba. En mi sueño no, esto era un rojo que no lo veo, no lo he visto en la tierra. Era un rojo tan podemos pasar a las fotos y así tan vamos. Vivo, un rojo metálico. O sea, los dibujos que ella nos hacen esta es una especie de nave. Ella vio un personaje con una especie de escafandra y hacia la parte de abajo estaban estas letras, ¿no? Sí. Esa es como si fuera una especie de nave nodriza y las otras naves ella decía que se acoplaba. Esto ocurre en un sueño que ella tiene, o sea, y la siguiente, por favor. Y luego eso es lo que ella ve que le dibujan. Cuando le preguntamos a Yanina nos decía que el primero era la figura del padre, la primera siguiente figura en la siguiente página era el hijo y eran 2 estrellas, ¿no? Lo cual era interesante porque finalmente era Mario que se había fallecido y Yanina nos dice que para ella el padre, o sea, la familia y el padre era muy importante, pero Yanina no sabía que era ella, entonces eso es algo que nos generó un montón de confianza. Le enseñamos la libreta a Anthony Choi y Anthony Choi lo que nos dijo fue, fíjense que existe el número 33, ¿no? Que es otra de las cosas que habría que ver. Pasamos a Cuando empecé a acercarme hacia lo de Alfa y Omega, me pareció interesante porque si bien una vez conversando con el hermano Eudelio,
¿Le puedes decir a Omar que está filmando? A Omar para que lo tenga. Sí. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, cuando hablé con el hermano Eudelio, es que él, o sea, me dijo que finalmente esto podría ser como la biblioteca de Alejandría, donde lo que tienes es el conocimiento. Entonces, tuvo una gran... no sabría cómo expresarlo con palabras, pero la amabilidad que tuvo para permitirme acercarme a este espacio, a tener acceso hacia los rollos, igual que el hermano Antonio, para mí fue como muy importante. Hay algo que a mí me llamó la atención en lo de Alfa y Omega, en la siguiente, por favor, y es algo que a mí me interesa, porque en la Biblia y en las culturas antiguas los números son muy importantes. Y existe el 3 que tiene que ver con la Trinidad y tiene que ver con la perfección y tiene que ver con el número, es un número divino porque es el equilibrio. Si nosotros empujamos algo, eso va a tener una reacción y luego se va a equilibrar. O sea, ese equilibrio, que es lo que siempre está, que no se mueve, finalmente es Dios, ¿no? Y el 7 es el número del tiempo. Dios crea... En 7 días de la semana, bueno, descansa el séptimo, pero está usado normalmente para ver lo que es el tiempo. 7 son las notas musicales, el sonido tiene que ver con el desplazamiento y el tiempo. Y eso es algo que a mí me llamó porque Alfa y Omega, de una u otra manera, tenía una serie de elementos que te permitían o te generaban un interés absolutamente... voraz para poder seguir consumiendo y tratar de seguir aprendiendo. O sea, recuerdo el primer día que llegué a mi casa después de hablar con el hermano Antonio y lo primero fue llegar a tratar de leer algunas cosas, ¿no? Me impresionó mucho el afiche que tienen ahí, que tiene que ver, el siguiente, por favor, que tiene que ver porque cuando la Trinidad que tiene que ver con 3 realmente se cierra cuando aparece esta figura del Divino Maestro Luis, porque claro, hay una figura de Moisés que de una u otra manera se tumba la era faraónica, tienes luego Cristo que se tumba la era romana y de ahí viene Luis que viene en este momento de la era norteamericana y eso cierra el número 3, al igual que existen 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces entender a los rollos telepáticos como el Tercer Testamento es algo que a mí me generó un interés aún mayor, ¿no? Siguiente. Y eso hizo algo para mí que me preguntara, si estoy frente a una verdad, ¿cómo podría hacer para comunicarme con el Divino Maestro? Entonces, me acordé que existe un grupo de música experimental en Argentina que se llama Bluba, que curiosamente su primer disco se llamaba Alfa y Omega, y estoy hablando de finales de los años 90, o sea, no es hace muy poco. El siguiente, por favor. Ese es el disco del grupo Bluba, y con ellos lo que hicimos fue escanear los rollos telepáticos y transformarlos a sonidos. La transformación del rollo telepático hacia sonidos no fue tan fácil porque el primer día dejaron de funcionar los equipos y los que estuvieron ahí pueden atestiguar eso. Y el segundo día ya pudimos concluir ese esfuerzo y luego lo que se hizo fue construir una antena pirata en Chilca y empezar a transmitir todo este sonido tipo partitura hacia el espacio, a ver qué reacción teníamos. Esos son momentos en los que estamos escaneando, o sea que sale el hermano Antonio. La siguiente, por favor. El siguiente video. ¿3 o 4? Lo que hace este aparato, o sea, es un programa que lo que hace es va transformando los colores, las rayas, todo lo que es la imagen a sonido mediante el espectrograma, ¿no? Y lo que hicimos fue
de una u otra manera, registrar el sonido que producía los distintos rollos para con eso poder construir una partitura musical, ya que es más fácil, si se quiere transmitir algo en términos científicamente, es más fácil a través del sonido. La siguiente, por favor. Sí, siguiente. Porque estamos como con el tiempo. ¿Grabando por cámara? Esto, nosotros, ese es el día anterior a la transmisión, lo que estamos es verificando los sonidos y construyendo la antena. Les voy a dejar un momento para que escuchen de cómo podría sonar esos sonidos, ¿no? Es Nacho, él estudió ingeniería de sonido y él, la gran parte de esos instrumentos han sido hechos manualmente, ¿no? O sea, artesanalmente, ¿no? Algunas consolas no, pero por lo menos la que está tocando la hizo él, ¿no? Ahí se está calibrando la radio. Luego vamos a ver lo otro, pero... No, está bien. Pusimos una imagen de Luis y tratamos de hacerlo todo con el mayor respeto, pero era, y la música en verdad era, o sea, prácticamente casi como celestial, ¿no? Estamos en Chilca, ahí se puede ver la termoeléctrica, ¿no? Ese es, como repito, esa es la calibración, o sea, luego va a venir la transmisión. Sí, pasamos a la siguiente. Sí, de las hojas. Ahí estamos construyendo al día siguiente el escenario para poder transmitir los rollos telepáticos hacia el espacio mediante una emisora FM. Teníamos que hacerlo de noche porque de día el sol ioniza la señal. Podemos pasar a la imagen de... Ya, esta imagen es importante. Ese es el diagrama con el cual nosotros diseñamos la transmisión. Buscamos un número 3 que tiene que ver con la Trinidad. Y lo que hicimos fue, pusimos en el número 1 Víctor. Víctor es una persona que dice que es contactado y vive en Chilcas, que se llama Víctor Tumay y que podría servir como antena. Era simplemente como parte de un ritual. El número 2 es Nacho, que es al que vieron, que él es el encargado de transmitir.
Y el número 3 es Bluga, que es este grupo argentino que vino a hacer los escaneos. El círculo en negro son Cactus, que tiene que ver con una cuestión de antena natural o de la manera como la veían nuestros antepasados. Y la B son las antorchas. Antorchas porque hay que entender que en la cuestión más primitiva posible, cuando el ser humano toma conciencia del fuego, lo entiende como si fuera un dios, porque es uno de los primeros elementos que tiene hambre y devora. O sea, hay que tenerlo alimentado para que siga vivo, si no se extingue. Entonces, hay una conciencia importante y de ritual, que es la que queremos incorporar a este elemento. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí pasamos a los videos. Ya. Ellos son Afra Lula, que fueron los que estuvieron escaneando los rollos. O sea, de hecho, sí, tienen una personalidad súper fuerte. Y ahí se están preparando para transmitir, ¿no? Eso debe ser casi 3, 4 de la tarde, ¿no? Es interesante porque igual en ellos tratamos de trabajar una dualidad que tiene que ver, ella está vestida de manera mucho más primitiva y él casi como un ser espacial. Entonces otra vez es como regresar a la idea del número 7 y la idea del tiempo, la evolución. Hay que entender que el tiempo, muchas veces le tenemos miedo como si fuera nuestro peor enemigo, pero en realidad es el único concepto que tenemos para poder mejorar y evolucionar, ¿no? Si lo viéramos así, de hecho creo que cambiaría nuestra perspectiva hacia él. Esto es 2:57 de la mañana, casi 3, y empezamos a transmitir hacia el espacio con esta emisora de FM, ¿no? Y los sonidos son los sonidos de los rollos que están siendo manejados en la consola por Afra, ¿no? No lo vamos a ver todo porque dura media hora, pero... es importante y lo pueden corroborar viendo que hay unos discos ahí que son de Alfa y Omega que sale 18 y 19 de agosto, que son los días que se hicieron los escaneos. El día 20 estuvimos yendo hacia Chilca y el día 20 en la noche se hizo la prueba de la radio y el día 21 en el día se construye y se transmite el día 22 de agosto a las 2:57 de la mañana, casi 3. Y eso es importante que tengan claro. En realidad la transmisión fue un montón de esfuerzo hecho realmente por amigos, con gente de... O sea, ellos que vinieron, cuando se enteraron de Alfa y Omega, vinieron completamente por su voluntad desde Argentina y fue en realidad un esfuerzo lograr esa transmisión, ¿no? De hecho, si cualquier persona sintonizaba... cuando uno hace una radio pirata, lo que hace es se cuelga de una frecuencia libre. Y si alguien a las 2:50 y tantos, 3 de la mañana sintonizaba ese número en el dial, podría escuchar en vivo la transmisión. Habíamos puesto la bandera de Alfa y Omega, un poco también como... por respeto, porque todos los sonidos habían salido de este proceso de escanear estos rollos, ¿no?
Ahí atrás está Nacho, que está controlando la emisión, ¿no? Podríamos ir adelantando, si no de ahí lo pongo, pero para poder terminar con toda esta investigación que hemos estado haciendo. Sí, pues pasamos a la de las hojas. No, la de las hojas. Ya. ¿Por qué es importante? O sea, en verdad si ven los discos que sale día 18 y 19, luego lo de la preparación de la radio fue el día 20 y nosotros estuvimos transmitiendo el día domingo, que era 21, pero al transmitirlo hacia la noche, que era 2 de la mañana, ya era 22 de agosto. Y es importante y creo que es válido recalcar constantemente en la fecha porque nosotros estamos realmente completamente fatigados por todo este esfuerzo de lograr una transmisión o simplemente creo que por tratar de comprobar algo, más allá de lo que suene absurdo de tratar de comprobar algo de manera científica cuando no se puede comprobarlo tal vez de esta forma, pero el día 22 de agosto apareció un personaje, un grifo. O sea, estamos hablando del personaje en el grifo que apareció exactamente a las 3:33, prácticamente 2 minutos después de haber terminado nosotros la transmisión, en el grifo casi cercano. Nos llamó mucho la atención y de hecho por casi un mes estuvimos completamente obsesionados de que eso había sido la respuesta. ¿Podemos pasar al video? Obviamente se descubrió que no había sido ningún personaje, ningún extraterrestre, sino que había sido un globo de Bugs Bunny. Vamos a ver el video. O sea, claramente ahora a estas alturas todos sabemos que es un globo. Supuestamente en él se ve a un robot alienígena extraterrestre. Pero realmente, ¿qué grabaron? Pero lo interesante es que ocurrió a los 2 minutos. O sea, ¿cuántas posibilidades hay de que exista un globo? O sea, ¿qué hace un globo en medio de la carretera no sé, un lunes en la madrugada o un domingo en la madrugada? O sea, finalmente yo lo que me puse a recordar, y había una vez conversado cuando escaneaba los rollos con el hermano Antonio, y el hermano Antonio nos había dicho que, o sea, hasta la imaginación es parte de la creación de Dios, ¿no? Pero como se dio este efecto y había que preguntarnos qué significa, o sea, qué significaba un globo. Está bien, es aire, es nada, pero ¿podría significar algo? Nosotros habíamos hecho todo un esfuerzo en construir una antena, había un grupo argentino que había hecho realmente un esfuerzo en viajar desde otro país para poder lograr esta transmisión, y se transmitió desde una pregunta muy sincera del ser humano, que es una pregunta que viene desde nuestros orígenes, que es preguntarnos si hay alguien más allá, y es preguntar, ¿estás? O sea, ¿existes? ¿Estás? Y claro, nos enfrentamos con un globo. Entonces, ¿qué podría significar un globo? O sea, no sé, se los preguntaría a ustedes. Pero es un globo de Bugs Bunny, o sea, no es un globo de Pedro Picapiedra que dice Yabba Yabbadú o no sé qué. O sea, es un globo de Bugs Bunny. Y si de repente nos tomáramos 5 minutos para poder ver qué dice el personaje, podríamos interpretarlo como una respuesta o no. O sea, recordemos que Bugs Bunny lo único que dice es que hay de nuevo, viejo. Y de hecho puede sonar gracioso, puede sonar delirante y todo, pero nosotros habíamos hecho una pregunta. Un domingo en la madrugada, juntando todo el esfuerzo posible, juntando amigos que estaban viniendo, que ni siquiera nos conocía, los de Blue, había sido una conversación por
por Facebook a generar un esfuerzo grupal, humano, en generar esta pregunta de decir, ¿estás? Obviamente no se va a presentar a alguien y decir, sí, acá estoy, pero podría ser un símbolo, podría ser un signo, no el personaje, porque no se trata de idolatrar ni muñecos, ni globos, ni personajes, pero lo que dice el personaje podría ser parte de una respuesta cuando nos dice, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Estás? O sea, ¿podemos ver el video? Yo cuando puse Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo? / espacio. Y apareció esto en internet y me pareció como delirante, ¿no? ¿Acaso dije Nueva York? Hablaba del planeta Krypton. Mis padres sabían que nuestro planeta estaba condenado. Así que mi padre, Jor-El, construyó una nave espacial. Su densa estructura molecular lo hará fuerte. Será veloz, virtualmente invulnerable. Y dirá, ¿qué hay de nuevo, viejo? Sí. Indiscriminadamente. ¿Esté hablando con un anciano o no? Viajarás muy lejos, mi pequeño Bugs. Pero jamás te abandonaremos. Ya. Pasamos a la siguiente imagen. Yo simplemente lo que he venido es de manera muy sincera a contarles un poco este proceso que nosotros hemos estado haciendo, que empezó casi de manera muy ingenua estudiando unas ruinas que tenían que ver con el origen, ¿no? Esa era la entrada a la ruina, la siguiente imagen, y esa es la ruina que tiene que ver con una especie de vagina incaica, ¿no? Y cuando nosotros nos preguntamos de dónde venimos, y luego existe, o se da este fatídico hecho de que muere Mario y la esposa nos cambia la ruta y terminamos en este lugar y luego nos damos cuenta que de repente la pregunta no está, la pregunta para construir nuestra identidad o preguntarnos de dónde venimos no está en una cuestión prehispánica, sino está mucho más allá. De repente hay que mirar mucho más allá de lo que tenemos al frente para poder entender quiénes somos o de dónde venimos. Entonces, al final es un poco la conclusión a la que llegamos en este juego, que es un viaje, ¿no? En el sentido que de repente somos nada, somos tan pequeños y tan insignificantes que cuando a veces pensamos que estamos cerca de algo, realmente estamos lo más lejos posible, ¿no? Ya, creo que hice el tiempo. Gracias. Si tengo un poco de tiempo, si alguien quiere una pregunta, podría hacer. Sí. Exactamente, no existe nada que sea. Nosotros hicimos como un enlace, un link a lo que decía Bugs Bunny, porque ya todo el mundo decía. Pero en realidad, cuando uno ve las imágenes, no hay nada que asemeje. Sí, exactamente. El problema del... Sí. Sí, de hecho, el video lo sustrajo o lo tomó el Anthony Choi y lamentablemente creo que no se pensó en ciertas consecuencias y claro, o sea, había consecuencias, por ejemplo, habían jóvenes que trabajaban en el grifo, había una serie de permisos que se debió pedir y de pronto salió
Y el problema es que las cosas salgan sin investigarse o sin pedir los permisos pertinentes. Es que, claro, luego viene toda una maquinaria que dice, no, esto no es, y lo desechan, ¿no? Entonces, pero, sí, yo en realidad ese video lo he bajado de internet, no tengo mayor conexión con el señor Anthony Choi, que sí creo que no actuó de la mejor forma, ¿no? ¿Sí? Gracias. Nuestro hermano Fernando Gutiérrez, quien ha tenido pues la grata actitud de estar aquí para mostrarnos lo que él ha realizado, esa investigación que ha realizado y pues merece unos cariñosos aplausos. Por favor, hermanos y hermanos. Gracias, gracias hermano Fernando. Bueno, no hay tiempo que perder, hermanos y hermanos, porque todo está dentro de un programa. En el mundo han habido muchos contactados y los hay.